Aquí. Y bien lo decía el profeta Isaías: a todos los llamados de mi nombre, yo les he dado un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Para gloria mía los he creado. El propósito de tu vida, el propósito de mi vida es darle la gloria a Dios. Y meditábamos que la gloria es el reflejo de la santidad. La gloria de Dios se manifiesta a través de las cosas creadas, se manifestó en plenitud a través del Señor Jesucristo. La gloria a Dios nosotros se la damos a través de una vida íntegra, apartada del pecado, dedicada totalmente a Dios. No como un acto obligado, sino como un acto de obediencia, de gratitud por lo que Él hizo un día en la cruz del Calvario por mí. Pero ¿sabés qué? Lo que quiero que compartamos en esta hora es la estrategia de Dios para un nuevo comienzo. Este nuevo comienzo que a nosotros nos alcanzó fue el nuevo comienzo después de la cruz, donde comenzó la iglesia, donde el Evangelio de Cristo comenzó a dispersarse por toda la humanidad. Y allí en los Hechos de los Apóstoles tenemos la estrategia de Dios. Y la estrategia de Dios son 3 puntos, muy simples y fáciles de recordar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Te acordás lo que hemos venido compartiendo, los 2 primeros capítulos de los Hechos, que son el resumen de todo lo que después seguirá hablando, ¿sí? De todo lo que pasó? No es cronológico, ¿sí? Es una presentación. Fíjate lo que dice allí en un nuevo comienzo, ¿sí? En este nuevo comienzo que hemos estado meditando, ayer hablábamos de la perseverancia, ¿sí? Hablábamos precisamente de los pilares de la iglesia, en qué perseveraban, cómo se organizaban, ¿sí? De qué manera dio origen a lo que nosotros hoy tenemos como diversas reuniones en los cuales nos congregamos para adorar a Dios, para conocernos unos a otros, para conocer de la doctrina de los apóstoles y demás. Pero en el capítulo 2, verso 14, Dios empieza a revelar su primera estrategia. Y su primera estrategia, ¿dónde se revela? En Pentecostés. Es muy fácil de recordar, todo va a tener la misma letra, ¿eh? Si prestaste atención, todo lo que hemos compartido ha tenido la misma letra de inicio, ¿eh? Pentecostés, la estrategia de Dios. La fiesta después de que Jesús, habiendo resucitado, ascendió a los cielos. Y la estrategia de Dios en este nuevo comienzo fue muy simple. Fíjate lo que dice. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Ahí, en esas palabras se revela la estrategia de Dios. La primera, la del libro de Pentecostés, no, la de la fiesta de Pentecostés. Allí le dice, entonces Pedro. ¿Qué podemos aprender de ahí? Bueno, en realidad podemos aprender de qué, de lo que le dijo. Les habló diciendo, no, déjame decirte que en la primera expresión está el secreto de este nuevo comienzo. Porque en primer lugar dice, entonces Pedro. ¿Sabes qué? Este nuevo comienzo de la iglesia allí en Pentecostés estuvo fundamentado en la identidad. Dice entonces Pedro. Pedro, ¿fue siempre Pedro? ¿Fue siempre Pedro, sí o no? No fue siempre Pedro. Entonces, en este nuevo comienzo de lo que se trata es precisamente de una nueva identidad. Entonces Pedro, Mateo capítulo 16, verso 17 en adelante, ¿qué sucede? Allí sucede algo maravilloso. El apóstol Pedro responde una pregunta de Jesús. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, porque quien ha hablado a tu corazón no ha sido un hombre, no ha sido un ángel, ha sido mi mismo Padre. Y ¿sabes qué? Por esto yo te voy a dar una nueva identidad. Y tu nueva identidad no es la que te dio tu Padre terrenal, la que tiene un fin, la que es temporal, es la que yo te doy. La que yo te doy. Y he aquí que ahora no te llamarás más Simón, sino que te llamarás Petros. Petros. Aquellos que vinieron a la cena ya conocen esto. Si no viniste, te lo perdiste. Pero lo vamos a mencionar rápidamente, ¿sí? Meditábamos sobre esa porción. Ya no te llamarás más Simón, te llamarás Petros. Porque sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Estamos mezclando palabras del castellano con palabras del griego para que entendamos. La nueva identidad de Pedro, de Petros, era un pedacito de roca. Eso significa Petros. ¿Pero de qué roca? De esta roca. Porque dice, sobre esta roca, la obra de Cristo,
la que había comenzado, la que completó allí en la cruz del Calvario, sobre esta roca, la roca inconmovible de los siglos, fundaré mi iglesia. Querido hermano, ¿cuál es tu identidad? Si eres mi hermano, ¿sabes lo que eres? ¿Qué sos? Hermano, ¿qué sos? Familia, ¿qué sos? Pariente, bien, ¿qué sos? Hijo de Dios, ¿qué sos? Pedacito de la roca. Un pedacito de roca. Eso es lo que sos. Un pedacito de roca. Allí el profeta Isaías decía: vosotros los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad al hueco de la cantera del cual fuisteis vosotros arrancados. Y en el capítulo anterior lo meditábamos el domingo. Decía Dios, decía el Señor Jesucristo, nos revelaba a través del profeta Isaías: he aquí que en la palma de mis manos te tengo esculpida. Cuando el Señor Jesús resucita y se aparece nuevamente a sus discípulos que estaban encerrados por miedo, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que hace? Muestra sus manos y les dice: paz a vosotros. ¿Por qué le mostró sus manos? Miren, en la palma de mi mano te tengo esculpida. Este fue el precio de tu identidad. Y de repente irrumpe en aquella sala Tomás y le dice Jesús a Tomás: mirá al hueco de la cantera del cual fuisteis arrancados. ¿Le dice eso? ¿No? Sí, ¿sabe que le dice eso? Porque le dice: mete tu mano en el costado. Yo soy la piedra, yo soy Petra. Mirá, de acá saliste, de mi corazón salió tu salvación, de mi corazón salió tu identidad. Queridos hermanos, un nuevo comienzo radica precisamente en valorizar, en darle el valor que merece la identidad que tengo como hijo de Dios. Entonces Pedro, no Simón. Querido hermano, cuando sales a la calle, cuando estás en tu hogar, cuando estás en tu trabajo, en el colegio, donde quiera que estés, ¿quién eres? ¿Quién eres? Quien se puso de pie allí en la fiesta de Pentecostés fue un pedacito del corazón de Dios. Pero pasó algo fantástico y sigue enseñándonos Dios en los nuevos comienzos. Primero la identidad, entonces Pedro, que dice después, poniéndose en pie con los 11. ¿Qué podemos aprender de eso? Pedro, puesto en pie con los 11. Aprendimos de identidad en este nuevo comienzo en Pentecostés. Pero ¿sabés de qué aprendemos ahí con los 11? Identificación. Cuando Pedro se pone en pie para hablar del mensaje de Dios, los 11 estaban mirando el partido. ¿No? Los 11 estaban pescando en el río. ¿No? ¿Dónde estaban los 11? Con Pedro. Se identificaban. ¿Con quién se identificaban? ¿Se identificaban con Pedro? ¿Sí o no? No se identificaban con Pedro. No se identificaban con el mensajero. Se identificaban con el mensaje. La presencia de los 11 al lado de Pedro, ¿sabés lo que decía? Todo lo que este loco va a decir, como hablábamos anoche, ¿te acordás? No estaba bien Pedro. Todo lo que este loco va a decir, yo doy fe de que es verdad. Porque esa locura de lo que él va a decir me alcanzó a mí. No solo una nueva identidad, sino una identificación. Y esto nos confronta con aquello que nosotros deseamos, un nuevo comienzo en nuestras vidas. Un nuevo comienzo que nos colme de bendiciones, donde Dios nos muestre cuál es el camino que tiene para mí. ¿Sabes dónde está, querido? Está con tus hermanos. ¿Sabes dónde está cuando tus hermanos se congregan? Cuando se reúnen para lo que sea. Allí debemos estar. No te identificás con los 34 años de este lugar. No te identificás con calle Andes 11-19. Te identificás con el mensaje. Das fe con tu presencia de que tú crees lo que aquí se dice. No importa si se dice con majestuosidad de palabras.
No importa si se dice de una manera amena o de una manera tosca y brusca, pero yo creo este mensaje. Y no solo creo este mensaje, sino porque me cambió a mí, por eso lo creo. Estaban los 11, ¿dónde? Con Pedro. Cuando la iglesia de Cristo se reúne, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Con quién te identificas? Si no estás rodeando a aquel que abre sus labios para exponer el mensaje de Dios, no es porque no te identificas con el mensajero, es porque no te identificas con el mensaje. Y qué triste y peor aún, cuando te acercas solo, cuando te interesa el mensajero. El mensajero es un hombre, es una circunstancia. El mensajero puede procurar inclusive su propia vanagloria. Y le pasó a la iglesia primitiva. Y el apóstol Pablo lo padeció. Y toma su pluma y le escribe allí a la iglesia en Corinto: muchachos, basta de mirar y de seguir al mensajero. El mensajero es una circunstancia, es un hombre. Lo que tiene valor y poder es el mensaje. Ustedes dicen: yo sigo a Pedro, yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos, yo sigo, muchachos. Los mensajeros no somos nada. La identificación no puede ser con el mensajero. Y Pablo les dice: téngannos los hombres como grandes predicadores. ¿Les dice eso? Téngannos los hombres como grandes mensajeros, a los cuales todos quieren oír. ¿Dice eso? Téngannos los hombres como colaboradores de Cristo. Colaboradores de Cristo. Y tengan bien en claro, muchachos, le decía Pablo, cuidado con quién te identificas, porque uno es el que siembra, otro es el que riega, otro es el que ciega, pero ninguno de estos mensajeros tiene valor alguno, tiene poder alguno por encima del mensaje. ¿Por qué? Porque el crecimiento solo lo da Dios. ¿A quién estás siguiendo? ¿Con quién te estás identificando? Cuando te preguntas dónde te congregas, ¿cuál es tu respuesta? Yo me congrego en la iglesia del pastor tanto. Siempre digo a los hermanos: no, querido, tú te congregas con tus hermanos, con los que fueron salvos, con los que fueron redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Ese es tu honor, ese es mi honor. Nunca te identifiques con el mensajero, porque el poder lo tiene el mensaje. Lo citábamos, Mateo 28, ¿te acordás ayer? Toda potestad, ¿a quién le fue dada? A Jesús. No al mensajero, le fue dado al dueño del mensaje, al dueño de la obra, el que murió en la cruz del Calvario, pagando el precio de nuestro rescate. ¿A quién sigues? ¿Con quién quieres estar? Pedro era un hombre tosco. Muchos lo han tildado inclusive de bruto. Yo diciendo con eso, pero es otro tema. Muchos lo han tildado de alguien prepotente. Y de hecho, sus compañeros lo padecían, a tal punto que 2 de ellos no se animaban a hablar estando Pedro presente y le dijeron a la mamá. ¿Te acordás la historia? Los hijos de Zebedeo, fue la mamá a hablar por los nenes, porque los nenes no se animaban a hablar, porque ¿sabes? Me ve Pedro y después, ¿quién lo aguanta? Pedro viene, viste que siempre hay un Pedro en la iglesia, y te cae. ¡Wow! Era influyente, pero ninguno de ellos se identificó con Pedro. Se identificaron con el mensaje. Con el mensaje. ¿Con quién nos estamos identificando? La estrategia de Dios fue una fiesta. Fue Pentecostés. Una fiesta de identidades nuevas. Una fiesta que disfrutaron aquellos que habían sido transformados. Una fiesta en la cual se identificaron con el mensaje de poder. Una fiesta que los impulsó. Fíjate lo que dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11.
alzó la voz y les habló diciendo. Qué locura, estar aprendiendo de lo que no dice todavía. Y es así la palabra de Dios. Hubo un impulso en Pedro. Un impulso que lo puso de pie. Un impulso que lo hizo hablar. Y ya no eran 11 los que lo escuchaban, o 12, o 100. Eran miles. Hubo un impulso de poder dentro de él. Porque se puso en pie y no habló de él. La elocuencia no brotó de sus labios. Precisamente lo que brotó fue un cúmulo de verdades preciosas de la palabra de Dios. Y cuando lees este primer sermón del apóstol Pedro, te encontrás con que la teología estaba anidada en lo más profundo de su corazón. Y comenzó a hablarles y les habló del profeta Joel. Y es asombroso, ¿sí? La profecía de doble cumplimiento se le llama en teología. Les habló de algo que se había empezado a cumplir, pero que se terminará de cumplir más adelante. Tremendo. ¿Pero qué lo impulsó a Pedro? ¿Qué lo impulsó a Pedro? Lo que él mismo dice. Lo impulsó su identidad, lo impulsó la identificación de los que lo rodeaban. Y precisamente arrancó hablando de los que lo rodeaban. Y le dicen, estos que ustedes dicen que están locos, que ustedes dicen que están borrachos, déjenme decirle que no lo están. No lo están. Ni siquiera han comido todavía. Y precisamente revela la iglesia actuando en este nuevo comienzo en Pentecostés. Lo citábamos ayer, capítulo 2, verso 47. Y teniendo favor para con el pueblo. ¿Qué estaban haciendo los 11 antes? Estaban sirviendo a todos los que estaban en la fiesta. ¿Por qué Pedro le dice no están? Porque todavía no es la hora. Porque precisamente aquellos que servían en Pentecostés no podían comer ni beber hasta que el último sacrificio se realizara. Ellos estaban en medio del pueblo, bendiciendo al pueblo. No están locos. Tienen un impulso dentro de sí que es el mismo que el mío. El impulso de poder es el Espíritu trabajando dentro mío, que no puedo estar quieto, no puedo estar sentado, tengo que estar de pie contando las maravillas de este Dios que me amó de tal manera que entregó a su Hijo en la cruz por mis pecados. ¿Y saben qué? Les dijo Pedro, por los de ustedes también. Y aun cuando ustedes les despreciaron, termina diciendo el apóstol, a este que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho. Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a Dios Señor? Señor. ¿Y qué nos impulsa? ¿Qué nos impulsa a decirle Señor? Y porque así tenemos que orar, ¿no? En el nombre del Señor Jesús. Porque cuando le pedimos, Él dice que nos oye y nos responde. ¿Qué te impulsa? ¿Qué te impulsa? ¿A hacer qué? ¿A mirar qué? Pedro, en el día de Pentecostés, antes de abrir la boca, abrió sus ojos. Me emociona pensar que en ese instante los ojos de Jesús estaban en los de Pedro. Esos ojos que después de haberle negado, de haber renegado de un nuevo comienzo, se encontraron con los de él luego de que el gallo cantó. Y lo quebrantó en lo profundo de su ser. Y levantó los ojos y vio a la multitud y las vio como Jesús. Como ovejas que no tenían pastor. No puedo estar quieto. No puedo estar sentado. Me impulsa el cambio que Dios obró en mi vida. ¿Qué cosas te impulsan a seguir a Dios? ¿Qué cosas te impulsan a congregarte? La majestuosidad de los oradores, de los lugares, de los espacios. ¿Qué es lo que te impulsa? A Pedro no le impulsó nada de eso. A Pedro lo impulsó el valorar lo que había en su corazón. Eso lo impulsó. Buscó los aplausos. ¿Sabes cuánto lo aplaudieron? Ninguno. Nosotros lo aplaudimos hoy cuando leemos la historia y nos asombramos todos los que se convirtieron. Ninguno lo aplaudió. A él lo impulsó. ¿Qué te impulsa? ¿Y a qué cosas te impulsan? ¿Sabes que el apóstol Pablo tenía el mismo tema
aun cuando no estuvo allí. Allá en el capítulo 6 en adelante aparece un joven llamado Saulo de Tarso. Aparece impactado por una muerte y por los dichos de aquel que moría, ¿te acordás? Pusieron la ropa de Esteban a los pies de Pablo, de Saulo, y lo vio morir. Y las últimas palabras, ¿cuáles fueron? Lo que yo veo, ustedes no lo ven, pero cuánto quisiera que lo vieran. He aquí yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. No pudo callarse. ¿Qué lo impulsaba a no huir de esas piedras? Su identidad, su identificación, no con los mensajeros, sino con el mensaje. Eso lo impulsó a ponerse de pie aun cuando su muerte fue postrado sobre la tierra. Y es que ahí vino la segunda estrategia de Dios. Ya no había fiestas, ya no era Pentecostés. Y del capítulo 3 al capítulo 5 arranca la segunda estrategia de Dios. ¿Sabes cuál fue? La persecución. La persecución. Y el Evangelio se extendió. En el capítulo 3 comienza la persecución. ¿Y dónde comienza? Es interesante dónde comienza. ¿Dónde comienza? En el camino. En el camino. Iban Pedro y Juan de camino al templo. ¿A qué hora iban? A la hora de la oración. Pero había algo que los impulsaba y no lo encontraban en el templo, lo encontraron en el camino. Había algo que había en su mente, en sus ojos, y era la mirada de Cristo. Era una mirada de compasión. Es por eso que yendo de camino, llegando al templo llamado La Hermosa, ¿qué vieron? La necesidad de un hombre. Un cojo de nacimiento que pedía limosna. Y de repente se miraron y se encontraron con que no tenían nada que darle. Al menos no lo que él pedía. Y la persecución nació allí, cuando ellos le dan lo único que tienen. Fue un momento precioso en la vida de estos dos discípulos. Por primera vez se miraron y dijeron, ¿qué tenemos? Nada. Nada. Capaz que vos sacás tu billetera y estás igual que ellos. ¿Qué tenés? Nada. Pero no se quedaron con una mirada externa. Se miraron en su interior, en su corazón. Y al mirarse nuevamente en su corazón hubo un impulso que los movió a hablar. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijeron? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús. Maravilloso. Maravilloso. Bendecir a las personas. Hoy a mediodía estábamos con un grupo de hermanos, con María. Y sabés que no sabía cómo arrancar para lo que estábamos ahí. Hasta que en un momento le decimos, ¿saben? Venimos a bendecirla. Y no tenemos la solución a su problema. Pero sí tenemos a alguien que la puede ayudar. Yo no. Yo no. Y le predicamos el Evangelio. No tengo oro ni plata. Lo que tengo te doy. Pero lo interesante allí es que si bien la persecución nació en el camino estos discípulos estaban cumpliendo los mandatos de Jesús. ¿Quiénes iban en el camino? Pedro y Juan. Lucas 10. ¿Qué pasó en Lucas 10? Jesús manda a los discípulos a que vayan por las aldeas y por las ciudades, y los mandó de 2 en 2. Y eso me hace pensar, no solo en el camino en el que debo andar, sino qué compañía elijo para andar en el camino.
¿Qué compañía elijo? Y no puedo evitar aquello que viene a mi mente, el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo, cuidado a quien escuchas, ni en silla de escarnecedores, cuidado con quien compartes tu tiempo, ni camino, ni en camino de pecadores. ¿Quién es tu compañía? ¿Cuál es tu camino? A veces nos identificamos con un Dios con el cual la pasamos bien una vez a la semana. Si es domingo, mejor, ¿o no? Me identifico a veces con el mensajero porque quiero ir a pasar un buen momento, que me hablen lindo, que la disfrute, quiero irme contento a mi casa. Y después sigo mi camino con compañías que nada me aportan. Con compañías que precisamente me hacen perder el placer de disfrutar lo que Dios tiene para mí. Buenaventura, gozo. ¿Te acordás? Hablamos del gozo y la felicidad. Disfrutar algo permanente, no una circunstancia. No una circunstancia, no un momento, algo permanente. El que da el gozo es Dios, en el cual no hay cambio, ni mudanza, ni sombra de variación. Es algo permanente, mientras que la alegría, hablamos de la alegría de Pablito, ¿no? ¿Se acuerdan? Ella entró y se puso alegre. Momentos, circunstancias, que tienen un principio y un fin. Y a veces seguimos y nos identificamos solamente con eso. En el camino, con la compañía correcta, se encontraron con un gran conflicto. Lo dice en el capítulo 4, lo vamos a leer para que lo veas. Capítulo 4, ahí arrancó, verso 18. Dice, llamándolos, la gente del concilio, los sumos sacerdotes y demás, a Pedro y Juan, les intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, ¿te animás a leerlo conmigo todos juntos? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Verso 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Wow, qué cosas los impulsaban, ¿no? Juzguen ustedes, yo no quiero juzgar, les dice Pedro. Tenían presión, pero juzguen ustedes a quién es necesario obedecer. ¿A quién es necesario obedecer? Te cuento algo. Hace muchos años yo trabajé en la docencia durante 21 años antes de dedicarnos a la obra misionera. Y en una ocasión, en un colegio ingresó una persona del clero de la iglesia oficial. Yo creía que no teníamos mala relación, hasta que de repente me llama uno de mis alumnos y me dice, profe, ¿sabe qué? Este hombre del clero llamó a nuestros padres porque quieren que lo saquen. ¿Y por qué? Y porque usted es pastor. Nunca me presenté en el colegio como pastor. Yo simplemente daba clases. Hablaba con ellos afuera, solas. Y sabes, este hombre empezó a procurar y presentó notas porque me quería sacar. Y fueron momentos duros y difíciles porque era gran parte de mi ingreso. Pero llegó un momento en por no dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, que alguien se tuvo que ir. Y me llamaron a la dirección y me dijeron, Nelson, alguien se tiene que ir. Yo agaché mi cabeza y dije, bien, acá me voy. Y me dice, pero no sos vos. No sos vos. El primer día preguntamos, ¿querés ver a Dios obrando en tu vida? Anda por el camino que debes andar y te vas a sorprender. No siempre me fue así, Hubieron veces donde terminó mal. Pero
ellos no renegaron. Capítulo 5, verso 26 en adelante, nuevamente los llaman. Y ya no los amenazan, los encarcelan. Los encarcelaron. Y ellos les vuelven a decir, buscalos, capítulo 5. Verso 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando le trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora, habiendo llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿leemos todos juntos? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro? Lucas capítulo 10, verso 2. Lucas capítulo 10. En el camino, con la compañía correcta, entraron en conflicto. Allí en Lucas 10 citábamos la razón de la compañía. Ellos habían aprendido de Jesús. Iban de dos en dos. Iban llevando el mensaje de paz. Pero allí en el verso 2, Jesús mira a los discípulos y ¿qué les dice? A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Verso 3 sigue diciendo, id y he aquí. Juan capítulo 17, Jesús en oración rindiendo cuentas al Padre le dice, yo los he enviado como tú me enviaste. ¿A dónde lo envió? A estar en medio de lobos como un cordero. Yo los envío. Pero te hice poner la alarma 10 a las 10 y 2. Porque es precisamente la introducción a la tercera estrategia de Dios. La primera era Pentecostés. La segunda de Dios fue la persecución. La tercera, Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, verso 1. Estas tres estrategias de Dios siguen vigentes en el día de hoy. Dios sigue dando la oportunidad de una nueva fiesta, de un nuevo Pentecostés, donde nosotros disfrutemos de nuestra identidad, nos identifiquemos con este mensaje que un día nos alcanzó y que puede transformar vidas. Dios sigue dándonos la oportunidad a través de la persecución y debemos dar gracias a Dios que nosotros aquí, en nuestro país, aún tenemos libertad. Pero la tercera gran estrategia de Dios es la provisión. Y fíjate lo que sucedió allí en Hechos 13:1. Entonces había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, y ministrando estos al Señor, sirviendo, eso significa ministrar, estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cuál es la tercera estrategia de Dios que sigue vigente? La provisión. ¿La provisión de qué? De misioneros. De hombres llamados por Dios para ir a lugares donde ni vos ni yo vamos a alcanzar a llegar. Pero sí, Dios provee. Y Dios provee para que la iglesia se haga cargo. Una iglesia que comenzó una nueva etapa en una fiesta, valorando su identidad, identificándose con el mensaje, viviendo con un impulso de poder, el poder de Dios, no el poder de los mensajeros, sino el poder del mensaje. Una iglesia que no teme a la persecución y que va en el camino por el cual Dios le trazó, una iglesia que va en la compañía de sus hermanos.
más allá de saber que pueden haber conflictos más allá. Es una iglesia a la cual Dios provee hombres y mujeres llamados para ir donde nosotros no podemos llegar. Una iglesia involucrada en la misión. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Sirviendo al Señor, ministrando al Señor. ¿Qué estaban haciendo? Viviendo una fiesta de identidad y de identificación, viviendo una fiesta donde el impulso los llevaba más allá, viviendo una fiesta donde no importaba la persecución, pero ellos seguían en el camino con la compañía correcta, sin pensar en los conflictos que podían venir. Y ahí el Señor proveyó a esa iglesia, la iglesia del nuevo comienzo, que debe hacer la iglesia de Cristo en este lugar y en el lugar en el que tú te congregas. Las 10:02, fíjate, ¿lo tenés en la alarma? Anotar, alarma. 10:02. Queda una hora casi. 10:02. ¿Lo tienen todos? A las 10:02, todos los días que suene. Y ahora te voy a explicar por qué te hice poner eso. Hay algo que está sucediendo en todo el mundo. Quizás no todos lo saben, por eso te lo cuento. En todo el mundo hay hermanos que están poniendo su alarma a las 10:02. Todos los días. Hermanos que están queriendo hacer de la extensión del Evangelio una fiesta, valorando su identidad, identificándose con el mensaje, y el impulso es lo que los lleva todos los días a las 10:02. Una iglesia que no teme a la persecución y que ha decidido andar por el camino con la compañía correcta, sin temer a los conflictos, porque sabe que Dios es un Dios de provisión. Lucas 10:2. Y va a tener sentido la alarma. Lo leíamos recién. ¿Qué decía? La mies es mucha, mas los obreros, rogad. ¿Cuánto hace que no clamas? Para que en tu iglesia se levanten obreros que salgan a la mies. ¿Cuánto hace que no estás interesado en este mensaje de poder, sino que estás amando y siguiendo mensajeros sin cumplir el propósito de tu vida, que es darle la gloria a Dios? Yo te desafío a que si realmente valoras lo que Cristo hizo en ti, no borres esa alarma. Y todos los días a las 10:02 hagas un alto en el camino y clames al Señor de la mies para que mande obreros a la mies. Con compromiso, valorando tu identidad, identificándote con el mensaje. ¿Y sabes qué? Quizás te vas a encontrar de repente que vas a estar clamando por vos mismo. Quizás te vas a sorprender un día que entiendas que este Dios de la mies te está llamando para que vayas hasta lo último de tu tierra. Y no te confundas. Lo último de la tierra no está del otro lado del mundo. ¿Sabes dónde está tu último de la tierra? ¿Te lo preguntaste alguna vez? ¿Dónde está tu último en la tierra? Dice ir y llevar el Evangelio a todas las naciones hasta lo último de la tierra, mezclando Marcos y Mateo, ¿no? Hasta lo último de la tierra. ¿Dónde está tu último de la tierra? ¿Dónde está tu último de la tierra, David? ¿Qué problema? ¿Viste que me hago preguntas tontas? Muy tontas. Pero que me ayudan a pensar y a entender. ¿Dónde está mi último de la tierra? Y Señor, vamos a orar porque quizás el último de la tierra sea África, ¿o no? Sí. Y Señor, gracias porque quiero saber dónde está. Y el Señor me dice, nene, ¿no te das cuenta todavía? ¿Dónde está tu último de la tierra? Y sí, Señor, si soy un pedacito de roca. Duro, ¿no? Duro. ¿Sabes dónde está tu último de la tierra? Te invito a estirar tu mano. Vamos a descontracturar. Hasta las 10:02 estamos. No, ya te diste cuenta para que las 10:02. Estira tu mano.
Decí, Él tiene la culpa. Ahí obedecen todos, ¿viste? Nadie se hace cargo. Él tiene la culpa. Bien, ahora sí así. Ahora sí así. ¿Te diste cuenta? ¿Dónde está tu último de la tierra? Donde yo estoy. Siempre nosotros soñamos, espiritualizamos y decimos, Señor, mándame hasta lo último de la tierra. Y Dios te dice, nene, tu último de la tierra está donde estás parado. Ese es tu último de la tierra. No podés avanzar si no sos capaz de vivir lo que querés vivir lejos, si no sos capaz de vivir donde yo te he colocado. En tu familia, en tu barrio, en tu trabajo, en tu colegio. Ese es tu último de la tierra, querido. Ahí debes valorar tu identidad, identificarte con el mensaje. Ahí el impulso del Espíritu Santo te debe mover a contarles a los otros las grandes maravillas que Dios obró en tu vida. Este es mi último de la tierra. Este es tu último de la tierra. No te olvides donde estés. Ese es tu último de la tierra. ¿Le das valor en tu último de la tierra a tu identidad? ¿Con quién te identificas? Clamad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y es una provisión complementaria, ¿eh? No es una provisión que soluciona el tema, es complementaria. ¿A qué? A la labor de los demás. El misionero no tiene que hacer lo que yo no hago, ¿eh? El misionero tiene que hacer lo que Dios le mandó a hacer, mientras yo hago lo que debo de hacer. Mi parte. Dios los llamará para la obra, lo cual que dice, los he llamado. Ellos tienen un trabajo. Ocúpense. Y al mismo tiempo en que ellos hagan su trabajo, y Pablo lo hizo, y su último de la tierra fue muy distinto al de Pedro, si bien Pedro vivió hasta el último día en su último de la tierra, predicando el Evangelio, partieron, identificados con una iglesia que se había comprometido con Pablo y Bernabé, ¿sí? ¿Sí? No. Era una iglesia que se había comprometido con Dios. Porque el Espíritu les dijo, apartadme a. Una iglesia que estaba comprometido con el servicio a Dios, porque dice que estaban ministrando al Señor. Apartadme a. El compromiso no era con los hombres, no era con los mensajeros. Nunca el Espíritu les dijo, porque predica bien, porque tiene carisma, porque tiene buena onda, porque todos lo siguen. No. ¿Y sabes qué? Lo eligió a Pablo, tipo insufrible. ¿O no? Lee la historia de Pablo, lee cómo escribe. Era de eso tan simpático que te decía, qué mal que te queda esta bufanda, pero yo te quiero mucho, ¿eh? Pero sacátela porque te queda horrible. Más o menos así era Pablo, para que tengas una idea. Fíjate el carisma que tenía el tipo, ¿no? Tenía un gran conocimiento, sí, perfecto. Es que Dios no busca para que le sigan y le sirvan hombres que deslumbren, ni por su apariencia ni por su oratoria. Dios busca hombres que estén dispuestos a dar su vida por Él. A dar su vida por Él. Hombres comprometidos no con los hombres, hombres comprometidos con el Señor. Hombres llamados desde una iglesia que entiende que esa es una labor necesaria y complementaria. Toda iglesia debe tener un brazo misionero. Toda iglesia debe estar comprometida con la labor misionera y de extensión. Toda la iglesia precisamente debe descansar, debe confiar en que el dueño de la mies enviará obreros. Y no solo enviará, sino que debe confiar que este Dios, como escuchábamos, que es fiel, va a llamar a quien Él quiera. ¿Y si te llama a vos? ¿Qué vas a hacer? Pero déjame decirte, Dios nunca llamó a alguien que esté buscando su propia comodidad.
Dios nunca llamó a alguien que estuviese siguiendo a un mensajero y se estuviese identificando con un lugar. Dios siempre llamó a hombres que valoraban su identidad y se identifican con el mensaje, porque el mensaje es el que tiene poder. Un nuevo comienzo. He aquí yo hago cosa nueva, decía Isaías 43. Y citábamos la otra traducción. Yo estoy haciendo algo nuevo. ¿No lo ven? ¿No lo ven? Y no, es que tenemos tantos problemas en la iglesia que no puedo ver esas cosas. ¿Qué estás mirando? Estás mirando en la dirección equivocada, estás poniendo tu vista en las personas equivocadas. Y la misma palabra te responde. Hebreos capítulo 12 dice, puestos los ojos en los problemas que hay en la iglesia, en los pastores que son insufribles. Y encima me preguntan por qué no vengo a las reuniones. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en mi identidad, identificándome con el que me amó hasta lo sumo y murió por mí en la cruz. El que me mueve algo más. Y no solo me mueve a lo que me gusta y quiero, sino que me mueve a amarle a Él y a hacer lo que Él quiera que yo haga. Viví una fiesta, la fiesta de Pentecostés. Podés vivirla si valorás este privilegio de ser un hijo de Dios. No le temas a la persecución, porque este que nos mandó a todas las naciones y hasta lo último de la tierra también dijo, he aquí, yo estoy con vos. Con vos. Me interesa poco que esté con vos, Pablito, ¿eh? Yo quiero disfrutar que está conmigo. Disfrutar que está con vos, ¿eh? Él está conmigo todos los días, hasta el fin del mundo. No temas la persecución. No temas ni juzgues la provisión de Dios. Comprometete. Es un trabajo complementario. Un misionero no tiene que hacer lo que vos y yo no hacemos. Tiene que hacer lo que Dios le manda hacer. Mientras vos y yo hacemos lo que debemos de hacer. Identidad. La de Pedro. La de Juan. La de un nuevo comienzo en la iglesia de Cristo. Una identidad que no podían dejar de contarla y de decirla. Y aun cuando quizás has venido por primera vez y entendés poco de todo lo que estamos hablando y quizás pienses, che, el pastor está enojado, nos está retando, ¿o no? Me vieron enojado, por eso ni me miran algunos, ¿viste? Sí. Déjame decirte que si pensaste eso, tenés razón, tenés razón. Pero hace 34 años, que aun pocos o muchos, con errores y aciertos, aquí en este lugar se han levantado hombres y mujeres que siguen contando que hubo alguien que cambió su identidad. Siguen contando que se identifican, y no se identifican con un cartel, porque sabés que el cartel envejece y hay que hacerlo de nuevo. Se identifican con el mensaje que aquí se predica. Pero ¿cuál es ese mensaje? ¿Sabés cuál es el mensaje? El mensaje que cambió sus vidas. El mensaje que aun cuando vuelven a abrir la palabra de Dios se encuentran con que tienen errores y cosas que cambiar. Es que precisamente en este lugar, déjame decirte, no hay ninguno bueno, salvo yo. No, mentira. Menos yo, con más razón. No hay ninguno bueno. Es que vos fijate que en ningún momento hablamos de nosotros. Es más, hablamos de cuidado si confías en el mensajero. Cuidado si confías en los que hablan. Porque ninguno de los que hablamos, de los que te hablaron y te hablarán, pueden hacer nada por vos. Hablamos de todo el tiempo en aquel que puede cambiar tu identidad porque cambió la nuestra. Hablamos de Jesús, el Hijo de Dios. Es que el que descendió desde los cielos, ¿para qué? Para que un 24 de diciembre tomemos un buen vino mendocino. Estaría bueno, ¿no? De eso conozco, soy de Mendoza. Un buen vino mendocino, una buena sidra, la mejor del país, sidra Ramacaída de mis papas.
comamos. ¿Qué quiere comer Pablito? Un chivito santiagueño. Ah, qué rico, ¿no? Para eso vino Jesús. ¿Sí o no? ¿Pero no está esperando la fiesta? Qué lindo, ¿no? La fiesta, vamos a comer. Bien. Jesús no vino para eso. Todo eso permite que nos olvidemos de para qué vino Jesús. Jesús vino a este mundo porque te ama. Me importa poco que te ame. ¿Sabes por qué vino a este mundo? Porque me ama. A mí me ama. A mí me ama. Y me ama tanto que aun cuando me mira y ve que tengo errores que me condenan, no quiere que yo sea castigado. No quiere que sea castigado. Pero si me mandé un lío, ¿qué pasa? ¿Tenés que ser castigada? ¿Sí o no? Y sí. ¿Culpa de quién? De uno mismo, exactamente. ¿Eh? No es culpa del que te da el castigo. Es culpa del que se mandó el lío. Si podemos zafar, mejor. ¿Eh? Yo tengo la bendición de tener un hermano, pero tengo la maldición de ser el menor. Y voy a decir, ¿por qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. ¿Viste cuando alguien se manda un lío, uno de los chicos, ¿a quién le echa la culpa? Esa fue mi maldición. El ser el más chico, la culpa siempre la tenía yo. Porque mi hermano era mayor y me miraba y decís algo, y iba a ligar doble, iba a ligar por mi mamá y por él. Así que, sí, siempre buscamos a quien echarle la culpa. Pero precisamente delante de Dios no tenemos a quien echarle la culpa, porque las decisiones de quién fueron. Mías. Mías. Y Dios te dice, yo te amo a pesar de tus decisiones. Yo te amo a pesar de tus decisiones. Pero ¿sabes qué? No puedo quitar el castigo que mereces por tus decisiones. Pero yo te amo. Y no quiero que recibas el castigo. Por eso, ¿sabes qué? Mandé a mi Hijo. Mandé a Jesús. Para que pagara por tus decisiones. Eso nos dice Dios. ¿Y sabes cómo la pagó? Con su vida en la cruz del Calvario. Porque un justo tenía que morir por nosotros los injustos. A ver, palabras complicadas, ¿no? Por uno que no hubiese tomado nunca una mala decisión, pagada por aquellos que toda la vida toman malas decisiones. Y el único que no tomó una mala decisión fue Jesús. Nosotros todos los días. Todos los días. Y cada una de esas malas decisiones nos llevan al infierno. Pero Dios dice, yo no quiero la muerte del que muere. Yo no quiero que el hombre vaya al infierno, yo quiero que vaya al cielo. ¿Quién quiere ir al cielo? Bien. Che, habrá lugar, somos un montón, ¿eh? Todos queremos ir al cielo. ¿Y quiénes van al cielo? Todos los perros van al cielo, dice una película, ¿no? Sí. Bueno, pues ese es el problema de los perros, ¿sí? No tengo idea. ¿Quiénes van al cielo? ¿Los buenos o no? ¿Sí? Los malos, bien, tu anoche. Me quema el mensaje, sí. Al cielo van los malos. ¿Te parece justo? No. ¿Quiénes tienen que ir al cielo? Supuestamente los buenos, y sí. Si los malos merecemos un castigo, los buenos merecen un premio, ¿no? ¿Sí? Viste que a veces premiamos a nuestros hijos el que menos mal se porta. No es el que mejor se porta, el que menos mal se porta le damos un premio. Déjame decirte que para Dios no es así. Para Dios todos, aun cuando la mala decisión haya sido muy grande o muy pequeña, todos merecemos un castigo. Y el castigo es el mismo. Separados de Él, en el infierno. Pero Dios no te quiere ver ahí, ni a vos, ni a mí. Entonces Jesús pagó para que ni vos ni yo vayamos, a pesar de nuestras decisiones. Él ocupó tu lugar. Y te dice, hay una manera. ¿Querés ir al cielo? Déjame decirte que todavía hay lugar en el colectivo. ¿Querés viajar al cielo en colectivo? Yo voy en bicicleta, si hay que ir. Yo voy en bicicleta. Hay lugar, hay lugar. Pero no es en colectivo, quédate tranquilo. Tampoco es en avión. Es muy simple. Es un viaje que empieza en tu corazón. ¿Querés ir al cielo? El boleto, el secreto lo tenés en tu corazón. Y vamos a terminar, ¿sí?
Aflojamos, hacemos gimnasia ahora, ¿sí? Afloja. Dale, dale. Afloja. Vamos a hacer un ejercicio muy simple y terminamos. Estira una mano, la derecha o la izquierda. Estirala, moverla, abrirla, cerrarla. Bajala bien, eso algunos la hacen así, no sé si me quieren pegar o... Bien, bien, te relajaste, ¿no? Si estamos terminando, quédate tranquilo, 3 minutitos más y terminamos. Quiero contarte cómo ir al cielo, es simple. Bien, estira la mano de vuelta, derecha o izquierda. Pone 2 o 3 deditos así. ¿Sí? Bien, vamos a hacer gimnasia. 1, 2, 3. Vamos, esta gimnasia está buena, ¿no? Porque no hay que correr, no hay que transpirar. Vamos de vuelta. 1, 2, 3. Bien, relájate y le damos sentido a esto, porque acá está el secreto para ir al cielo. Todos merecemos el infierno por nuestros pecados, por nuestra condición, pero dice Dios, estira tu mano, dice Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. ¿Viste qué simple? El boleto para ir al cielo está al alcance de tu mano. Está en tu boca, porque con la boca se confiesa para justicia. ¿Qué se confiesa? Mis malas decisiones, mis pecados. ¿A quién se le confiesa a Dios? Dios, reconozco mis pecados, mis malas decisiones, reconozco que por eso merezco un castigo y es el infierno, pero también sigue diciendo al alcance de mi mano, si creyeres en tu corazón que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, serás salvo, vas a ir al cielo. Es así de simple. Tenés que creer en Dios, pero creer en Dios a la manera de Dios, y es esa la manera de Dios. Cada vez que uses tus manos te vas a recordar que la salvación está al alcance de tu mano y que la única manera de creer en Dios, a la manera de Dios, para ir al cielo es confesando mis pecados con mis labios a Dios, pidiéndole perdón, que me perdone, que entre en mi corazón porque creo que murió en la cruz por mí. Y cuando crees en Dios a la manera de Dios, serás salvo. Serás salvo. Vas a conocer algo que hoy no conoces. La paz con Dios. La paz con Dios. ¿Podés buscar la paz? ¿Viste en nuestra casa cuando buscamos la paz? Yo busco la paz levantándome temprano, todos duermen. Me gusta leer sin ruido. Y querés tener tu momentito de paz. ¿Cuánto dura? Hasta que se levantan los chicos. Se perdió la paz. No es esa la paz que Dios te ofrece. Es la paz en el corazón. Es el resultado del perdón de los pecados. Y el único que puede perdonarte es Dios. Y la única manera que tiene de perdonarte es si vos le pedís perdón a Él. Si confesares con tu boca y creyeres, serás salvo. Es creer en el mensaje. Y sabes, muchos de los que estamos aquí nos identificamos con el mensaje. ¿Por qué? Porque un día este mensaje cambió mi vida. Cambió la vida de aquel que te invitó hasta este lugar. Y quiere que nunca te olvides que la salvación está al alcance de la mano. El cielo no está lejos, el cielo está al alcance de la mano. Si confesás, si crees, si le pedís a Dios perdón, arrepentido de tus pecados, serás salvo. Nos ponemos de pie para terminar con una oración. Bueno, siempre me gusta decir esto. Nosotros tenemos por costumbre cerrar los ojos. Pero si no te sentís cómodo, no te preocupes, ¿eh? Pero es bueno, nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos y vernos como Dios nos ve. Y mirarnos con sinceridad. Y así poder reflexionar sobre el mensaje de Dios. El mensaje de Dios no es un mensaje religioso, ¿eh? ¿Viste que nunca te dijimos, queremos que vengas siempre acá?
porque no nos interesa que vengas siempre acá. A Dios tampoco le interesa que vengas a este lugar. A Dios le interesa que tengas una relación con Él. No que sigas y abraces una religión, sino que tengas una relación personal con Él. Y para eso nosotros tenemos que empezar a hablar, porque Él ya hizo todo en la cruz. Y nosotros empezar a hablar es de esta manera. Dios, reconozco que soy un pecador. Reconozco que por mis pecados merezco el castigo del infierno. Pero creo que en la cruz moriste por mí. Y sos el único que podés perdonarme. Perdóname, entra en mi corazón. Y con un amén cargado de fe. Palabras más o palabras menos, no son las palabras las que te cambian, sino la confesión sincera de tus pecados. El pedido con fe de perdón a Dios, eso te transforma. Y a partir de ese instante tendrás paz en el corazón, la certeza de que en los cielos hay un lugar para vos, porque al cielo, déjame decirte, sí, van los malos que le reconocen su maldad a Dios y le piden perdón por sus pecados. Oramos. Padre amado, te damos gracias por tanto amor y tanta misericordia que tú tienes para con cada uno de nosotros. Y te agradecemos porque en tu gracia y en tu misericordia has permitido que durante 34 años las puertas de este lugar se hayan abierto para hablar precisamente de este mismo mensaje, porque el mensaje no ha cambiado, porque Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. Y no solo desde hace 34 años, es el mismo desde los siglos de los siglos. Y gracias te damos porque Dios nos ama. Gracias porque nos amó de tal manera que permitió que Jesús muriese en una cruz por mis pecados. Y gracias te damos porque permites que una vez más podamos contarles a aquellos que aún no te conocen que la salvación, que el cielo está al alcance de su mano, que en esta hora, arrepentido de sus pecados, puedan decirte: Dios, reconozco mi condición delante de ti. Reconozco que merezco un castigo por mis propias decisiones, pero también reconozco que solo tú puedes perdonarme. Perdóname, entra en mi corazón. Y que con un amén cargado de fe puedan sentir, puedan conocer lo que nunca han sentido y conocido, la paz producto del perdón de los pecados. Y la seguridad de que en el cielo hay lugar para un malo que confesó su maldad. Padre amado, te agradecemos nuevamente por estos momentos. Te agradecemos por los hermanos que se congregan aquí en este lugar, porque con fidelidad continúan compartiendo este precioso mensaje. Bendíceles, aliéntales, prospérales y provéeles en lo personal y en lo congregacional, para que tu nombre siga siendo puesto en alto y sean luz y sal en medio de este lugar que es su último de la tierra. En tus preciosas manos nos dejamos descansar agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.